vamos a ir hablando de algunas características importantes del buceo en corriente. El buceo en corriente, la verdad es que es bien importante porque como sale la foto inicial, normalmente o habitualmente nosotros vamos a partir con un guía que lleva una boya grande de donde nosotros nos colgamos, ¿ya? Por lo tanto, al nosotros colgarnos de esa boya, la persona que está en superficie va inmediatamente a saber dónde vamos. Y como se muestran hacia atrás, van los demás buzos como todos colgados juntos con los demás, ¿ya? Esa es una de las formas de bucear, ¿ya? Hay otras en las cuales se va en grupo, todos por separado, ¿ya? Y se dejan llevar por la corriente absolutamente. Pero también vamos a analizar de que hay corrientes que no solamente son así, que hay que tirarse como el paseo humano y dejarse llevar por la corriente, sino que también hay corrientes ascendentes y descendentes. Por lo tanto, nosotros también vamos a aprender a ocupar mucho todas las corrientes que están en superficie, que a nosotros más que nada nos importan, porque en Chile ocupamos mucha corriente que hay en superficie, y bajamos unos metros y pasados los 5 metros, 10 metros ya no hay corriente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aprender mucho de ese tipo de corriente, ¿ya? El buceo con corriente es un buceo que aplica un riesgo más a los buceos en general, ¿ya? Ya que le agregan toda la peligrosidad que tiene el buceo en sí, agregándole características de corriente al lugar donde vamos a ir. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el entorno y con las características de qué es lo que vamos a bucear y en dónde vamos a bucear, ¿ya? A mí no se me va a olvidar, por ejemplo, hay el Northern Bridge, es un barco que está en Concón, que tiene muchas puntas, muchas púas, ¿ya? Muchos fierros, y hay mucha corriente en superficie, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que estar muy atento a ir un poco como volando y saliéndose de engancharse en esas púas, porque perfectamente se puede enterrar, ¿ya? O puede romper el chaleco, o puede enganchar el traje, o puede engancharse cualquiera de las partes del equipo, ¿ya? Es bastante delicadito bucear en el Northern Bridge cuando hay corriente, ¿ya? Y así una serie de lugares que de repente uno va a Isla de Pascua, hay una parte en Isla de Pascua en donde hay una reventada de olas, que uno muchas veces lo ve por abajo y se ve arriba todo blanco, y si se va muy arriba, va una corriente ascendente que te tira prácticamente hacia afuera, igual como si fuera cualquier cosa que estuviera en superficie, ¿ya? Lo mismo en los muelles también cerca del Guarapalo, hay una parte también en donde hay una corriente que va abajo y va inmediatamente ascendente y te puede dejar sentado arriba de los huirales sin ningún problema, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener siempre un cuidado porque se pueden producir cambios de corriente rápidamente, ¿ya? No les voy a ir leyendo porque obviamente ustedes saben leer, les voy a dar el tiempo, y el documento que también les compartí contiene toda esta información, ¿ya? Por lo tanto, es importante considerar de que a estos peligros que nosotros tenemos de las corrientes en sí, tenemos que fijarnos en el mar de fondo que se puede producir, porque perfectamente podemos estar equilibrados con el chaleco y nos va inmediatamente a tirar hacia arriba, no necesariamente nos va a tirar hacia abajo porque ahí va a ser un poquito más difícil por el inflado del chaleco, ¿ya? Pero en muchas ocasiones vamos a ver que es importante desinflar el chaleco en todas estas corrientes, ¿ya? Para evitar justamente problemas muy nefastos, ¿ya? Las corrientes son, como se estudia en el primer nivel, son producto de la rotación de la Tierra y el viento y producida por grandes corrientes oceánicas, ¿ya? En algunos casos, como comentaba Luis, se producen en Cozumel, en México y en otros lugares, muchas corrientes que están presentes prácticamente haciendo un buceo de volar, de volar. Es muy agradable porque uno no tiene que hacer nada más que acomodarse y mirar, mirar, mirar y dejarse llevar una parte en donde se detiene, ahí te detienen y ahí se acaba el buceo, ¿ya? Entonces la verdad que uno no hizo ningún esfuerzo, ningún desgaste, pero hay otros lugares en donde uno va, en donde realmente, sobre todo donde hay mucha vida marina, hay muchas corrientes en donde uno tiene que realmente tener un lugar
de agarre, de fijarse. Y uno siempre tiene que mirar la vía marina. La vía marina, si uno se fija en esos días en que uno se mete con mucha corriente, los peces no están peleando en contra de la corriente. Habitualmente los peces están protegidos bajo una roca donde de alguna forma la corriente no les está afectando, pasa por arriba o pasa por abajo de la corriente de la piedra, pero no donde están los peces. Por lo tanto, siempre vamos a buscar cubrirnos o ayudarnos por los bordes de las rocas, por los bordes de la forma que tiene, digamos, y que produce esta corriente. ¿Ya? Vamos a ver de que de repente estar en las corrientes en sí, basta con de repente correrse en forma horizontal hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y uno se sale de la corriente en sí. ¿Ya? Muchas veces también vamos a tener que tener en consideración que la corriente nos va a ser tan fuerte, sobre todo en superficie, y hay que tener cuidado con eso, con respecto a la máscara, que no esté muy suelta, porque te la puedes soltar, e incluso en algunas oportunidades el regulador. Por lo tanto, cuando las corrientes son muy altas, uno puede perfectamente afirmarse máscara y regulador, como si estuviera tirándose desde el bote, pero bajo el agua, para evitar de que la corriente te los saque de la boca o de la cara. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿No? ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien por mi parte. ya, esto tiene una certificación también, ya, una especialidad, es una especialidad que de alguna forma se da y que en el fondo lo que hace es enseñarnos algunas características importantes de la certificación. Por ejemplo, la planificación, que es lo más importante en todo esto, es organizar qué técnica vamos a ocupar, qué hacemos ante los problemas, ¿ya? ¿Qué peligros pueden haber asociados al buceo en corriente? ¿Ya? Hay también una introducción al equipo a bucear o a ocupar en las corrientes, en este caso las boyas, los cabos o los carretes. Uno no puede llevar una boya delgadita si se van a colgar 3, 4 personas en esa boya, tiene que ser una boya adecuada al grupo, ¿ya? Y la cuerda no puede ser una cuerda delgada, sino que tiene que ser también una cuerda asociada al grupo. Se tiene que manejar mucho el control de flotabilidad, la navegación y la comunicación en el buceo de corriente. Por lo tanto, hay que estar siempre en contacto con los demás compañeros para ir de alguna forma entendiendo qué le está ocurriendo a cada uno. ¿Ya? También es importante saber en la selección de la ubicación del buceo que uno va a hacer, ¿ya? Para saber dónde comienzan en este caso, las corrientes, o dónde terminan, o hacia dónde llevan, o cuáles son las peligrosidades que puedan tener esos lugares, ¿ya? Hay que aprender a tener una técnica de permanecer cerca del compañero o en grupo, ¿ya? Por lo tanto, eso también es importante a considerar y a valorar. Profe, Ahí, sí. ahí quería darle una, para Cristian, que es más aficionado, o más que aficionado profesional de la fotografía, ahí hay que tener cuidado también con el tema del buceo en corriente, porque cuando uno va a observar solamente, es fácil dejarse llevar. No aletea, consume menos aire, pero cuando uno quiere empezar a capturar imágenes, por ejemplo, muchas veces tenéis que luchar contra la corriente, porque queréis capturar una imagen para que no se te aleje, empezáis a aletear más, consumir más aire. Así que en eso hay que tener una cierta precaución también. Bueno, tienes que pensar de que siempre los fotógrafos se tiran sobre lastrados, ¿ya? Para poder tener el menor movimiento posible bajo el agua. Por lo tanto, esto hace que también el buceo en corriente, que muchas veces son lugares muy específicos, ellos se agarran pero con todo lo que puedan para tratar de no moverse y buscar el mejor ángulo sin movimiento y poder sacar las fotos. No es que están ahí pateando en contra de la corriente para sacar la foto, no, se ubican en algún lugar donde pueda poner, no sé,
un brazo y con el otro brazo poder colocar la máscara, firmar en un borde y sacar la foto, o muchas veces, como yo he visto, ha firmado con las dos rodillas de un borde con un picoroco y un trialeta arriba de un, no sé, pues de una esponja, ¿ya? Para poder capturar esas imágenes, ¿ya? Ahora, para la planificación que yo les decía del buceo, hay que considerar 5 puntos, ¿ya? Y eso es una cosa bastante importante en las inversiones, ¿ya? La planificación de estos 5 puntos, ¿ya? Que son factores esenciales para que se dé un correcto buceo en corriente, ¿ya? Primero que nada, las condiciones de superficie y la fuerza de la corriente. Hay algunas corrientes que sencillamente son inmanejables. Uno no puede, no debe bucear en esas corrientes que son inmanejables, ¿ya? Hay que evaluar esas condiciones en superficie, ¿ya? Y evaluar si uno va a poder seguir o no las burbujas, ¿ya? Si utiliza una boya. La verdad es que también hay que considerar las consideraciones para subir a la persona al barco o al bote, ¿ya? O también considerar las características de volver a la orilla. Si hay alguna corriente de entrada y estoy por la orilla, me va a costar muchísimo salir porque me va a tirar siempre hacia adentro y voy a terminar agotándome y a lo mejor ahogándome en 30 centímetros de la salida, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerar todas esas características de la superficie en donde voy a estar, ¿ya? También considerar de que no sea demasiado fuerte para cumplir el objetivo de la inmersión. Me explico, de repente, por ejemplo, uno puede ir a bucear a un río, ¿ya? Y este río tiene una suficiente corriente y yo necesito hacer unas fotos de los pilares del puente, ¿ya? Sucede que hay algunas corrientes las cuales, por mucho que yo vaya amarrado, yo les aseguro que ustedes no van a poder permanecer con la máscara puesta, porque la corriente se las va a quitar. Por eso que muchas veces tienen que ocupar estas máscaras completas, ¿ya? Faciales, para poderlas fijar muy bien por todos lados y que no se las corra, ¿ya? Por lo tanto, hay algunas corrientes las cuales son realmente muy poco prácticas de poder ser usadas. La otra tiene que ver con la visibilidad del agua, ¿ya? Para desplazarse rápidamente a lo largo de un arrecife con mala visibilidad, supone el riesgo de chocar contra él, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener una velocidad y una corriente en donde yo pueda manipular los pies, los brazos, ¿ya? Y poder esquivar justamente estos arrecifes, estas rocas que puedan estar. Lo que yo les comentaba. Si yo estoy en un naufragio y en este naufragio de alguna forma me está haciendo peligroso por la corriente no enterrarme en alguna parte, eso ya no es un buen buceo en corriente, ¿ya? Hay que ver también el objetivo de la inmersión. La mayoría de las inmersiones en corriente son excursiones, ¿ya? Por lo tanto, pueden incluir también de repente algunas búsquedas, su fotografía. Pero parar en la corriente es bastante, bastante difícil, ¿ya? Por lo tanto, deben considerarse qué es lo que uno va a hacer en ese buceo. Punto 4, hay que ver también el número y el tamaño del grupo, ¿ya? Hay demasiados buceadores para un grupo, entonces no es bueno, porque eso hace que vaya a haber mala visibilidad, va a haber un desmenuzamiento, se van a desagrupar los buceadores, por lo tanto se aconseja que sean 3 a 4 buceadores, no más, ¿ya? O hacer grupos pequeños, si es que son 3 a 4, ¿ya? Para así, de alguna forma, poder tener las duplas de chequearse y poderse superar cualquier problema, ¿ya? Siempre tiene que haber un responsable de grupo, ¿ya? Y siempre se debe tener el control absolutamente del grupo. También el punto 5 tiene que ver con los niveles de experiencia. Cuando menor sea la experiencia de los buceadores en la inmersión, más prudente debe ser el plan, ya que los buceadores de menos experiencia tienden a subir a la superficie
antes que los buceadores más experimentados, ¿ya? Por lo tanto, las planificaciones deben ser en relación a la experiencia del menor nivel, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacerlo sencillo e ir subiendo a nivel para que esos buceadores de menor nivel vayan aprendiendo. Es importante, ¿ya?, que cuando se bucea con corriente, con o sin boya, siempre haya una supervisión en superficie, ¿ya? Es importante que en el bote haya alguien que esté siguiendo la burbuja o que esté siguiendo la boya para saber dónde están. ¿Estamos claros? ¿Ahí? ¿Estamos bien? El equipo necesario. Bueno, ocupamos el mismo equipo ya que ocupamos para bucear, pero podemos agregarle una boya con cabo y un dispositivo de señalización en superficie. Les vuelvo a insistir que esta boya debe ser no de adorno, sino que como para poder tirarla hacia abajo 2 o 3 buzos y que no la puedan hundir. ¿Ya? Acuérdense que los grupos idealmente son de 3 a 4 personas. ¿Ya? Esta boya va a estar siempre indicando en superficie dónde va el grupo y va a servir para el bote o el botero que está en superficie poder saber dónde están. ¿Ya? También debe ser, como les indicaba anteriormente, una boya lo suficientemente grande para que uno pueda afirmarse en ella y ascender por ella para hacer las paradas de seguridad y no hundirla, ¿ya? También los grupos dependen de la necesidad de que los niveles sean los asociados también y no colocar niveles muy avanzados con uno muy básico. También debe ser una cosa bastante importante eso, ¿ya? La cuerda o el cabo debe ser adecuado y resistente para que el rollo, el carrete, que uno lo tenga, lo vaya recogiendo con facilidad, ¿ya? Puede también tener un gancho ya asociado a una boya para poder sacársela más simple en superficie, ¿ya? Dispositivos de señalización en superficie, como les decía, idealmente partimos por una boya donde está indicando, pero también es importante que el buzo lleve algún problema si es que se separa del grupo. En este caso, por ejemplo, es importante que lleve un silbato atado, ¿ya?, en el chaleco para poderlo pitear si es que se separó del grupo, si salió antes por alguna razón, ¿ya? Algún tubo de señalización, de esos que se inflan y se levantan arriba del agua, para que en el fondo uno lo pueda inflar y desde lejos lo puedan ver. Acuérdense que las olas suben y bajan y uno sube de repente el brazo y ni siquiera se ve. Esa es la finalidad del tubo de color brillante de 2 metros muchas veces. ¿Tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo se infla ese señalizador, ese tubo? Bucalmente, ¿ya? Y hay otros que tienen incluso un sistema en el cual uno los puede conectar al chaleco y los infla con el chaleco, ¿ya? Hay dos tipos, usualmente se usa el bucal, es el más simple de todo, ¿ya? Perfecto. Pero eso es que usamos nosotros, que cuando terminamos el buceo, liberamos ese tubo para que la lancha nos fuera a buscar ahí. Exactamente, exactamente. También el buceo en corriente se puede hacer de noche, ¿ya? Pero para esto ya se requiere claramente tener otras características por la oscuridad, porque ya va a dar una característica muy preocupante, no se va a ver tanto, ¿ya? Y va a tener bastantes riesgos potenciales, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda solamente para buzos de mucha experiencia el buceo nocturno en corrientes. La entrada al agua, yo les decía, de repente vamos a entrar en lugares donde hay mucha corriente, por lo tanto siempre es aconsejable tirarse al agua casi con el equipo completo e inmediatamente sacarle el aire al chaleco para descender por la cuerda por lo menos a unos 5 o 10 metros, buscando donde no haya corriente, donde uno pueda estar en la cuerda y pueda descansar y esperar a los demás, ¿ya? Recuerde también de que siempre cuando se bucea en corriente se baja a través de una cuerda idealmente, ¿ya?
va a avisar el tiempo para que vayan saltando de a uno y van a ir ajustándose a una cierta profundidad para que cuando estén todos juntos se suelten y se van corriente a favor. Esto también es importante cuando se puede hacer solamente en 1 o 2 minutos, ya para que entre todo el grupo, ya que de repente las mismas embarcaciones corren peligro al estar cerca de los lugares de corriente, por lo tanto hay que ponerse de acuerdo cuando tienen esas características y entran en forma simultánea las dos duplas o los 2 o 3 personajes para que inmediatamente ya entran en corriente y se van con la boya a la deriva. ¿Ya? La gran mayoría de los buceadores que tienen poca experiencia habitualmente tienen un buceo que tiende a ser una flotabilidad positiva. Por lo tanto, es importante que siempre estos chalecos estén desinflados, ¿ya? No completamente como para irse al fondo, pero a media agua, pero no como para que de repente la corriente los tire y los tira prácticamente fuera del agua, ¿ya? Así que si uno los tiene más que nada desinflados, va a haber una diferencia más lenta en donde uno puede solucionar cualquier problema. ¿Ya? Hay otros casos en donde la entrada exige que la flotabilidad negativa sea pero absoluta, y que entren con los chalecos vacíos, ¿ya? Y vayan inmediatamente descendiendo. Esta entrada con flotabilidad negativa se utiliza normalmente cuando la inmersión debe empezar en una zona particularmente pequeña, ¿ya? Los buceadores más experimentados encuentran emocionante este tipo de entrada, ya que es parecido como estar en paracaidismo y el guía parte diciendo salta, 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 así, y van uno tras otro inmediatamente entrando. Algunos consejos para el buceo en corriente. Siempre tener todas las precauciones básicas. Nunca se bucea solo, nunca se bucea en solitario, aunque a veces en el Caribe se hacen buceo en solitario con una persona que tiene una tremenda boya y abajo una especie de, como esto de los circos, para agarrarse así, y navega y navega y navega y anda solo, y uno nunca sabe si está o no está abajo, ¿ya? Menos con condiciones climáticas que no acompañan, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante contar con lo mínimo 2 personas para poder acompañarlo ante una eventualidad. Siempre el buceador más experimentado y que mejor conozca la zona encargado de ir por delante para analizar la situación, ¿ya? Hay que ir copiando lo que va haciendo el de adelante. Debemos intentar aprovechar la corriente navegando siempre a favor de ella. Si no puedes nadar contra una corriente, no intentes luchar contra ella. Eso es importante, ¿ya? Debajo del agua, mantente cerca del fondo, donde la corriente es más lenta si tienes que nadar contra ella a una distancia corta. Si es que uno quiere detener la velocidad, uno tiene que irse un poco al fondo y ahí las corrientes se van deteniendo. A medias aguas están más fuertes. No pierda de vista a sus compañeros. Nunca debemos separarnos tanto que perdamos de visibilidad del grupo o que puedan acudir de inmediato en nuestra ayuda en caso necesario. Revise que el equipo sea el adecuado, que esté en norma básica, que deba ser cumplida siempre, que resulta de vital importancia cuando hay malas características y aumenta el estrés en la inmersión. Debemos contar siempre con ayuda exterior, siempre un botero arriba que nos vaya a buscar si nos llevó lejos. Y antes de decidir la inmersión debemos estar correctamente informados sobre la meteorología actual y la prevista, ¿ya? Existen diferentes métodos para obtener la información: canal de 16 de VHF, el Instituto Nacional de Meteorología, Capitanía Marítima del lugar, los clubes, etc. ¿Ya? Consejos finales: no se fíe de la visibilidad desde superficie, esta puede verse reducida notablemente a unos pocos metros debido a las partículas en suspensión, y tratemos siempre de aprender con cada nueva experiencia. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Justo me pillaron los 10 minutos restantes.
Estaba todo fríamente calculado. Esta presentación no se la mandé como presentación en sí, sino que es la misma que yo les mandé al grupo, ¿ya? El mismo documento, está detallado para que lo vean con calma, y de alguna forma es importante siempre tener buceo, aunque los chilenos en general siempre aprendemos a bucear en corriente. Son muy malas las prácticas sin corriente, porque no se aprende nada. Así que no es mucho lo que hay que hacer, pero efectivamente de repente para la gente que va al extranjero y va a lugares de avistamiento de tiburones, de ballenas, muchas veces va a lugares específicos de mucha corriente y lo hacen mirar desde un cierto punto en donde se tienen que agarrar como gato del fondo más que nada. ¿Ya? Ahí lo más importante es tratar de estar con los brazos flectados abajo, no con los brazos estirados, porque ahí está más separado del fondo y me agarra más la corriente. Por lo tanto, están lo más pegadito a la roca posible si se puede. Si son corales, no se los aconsejo. Ya va a terminar uno rompiéndose y dañándose. ¿Ya? Susana, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No, está bien todo. ¿Está Súper bien? claro, además lo leímos un ratito antes, pero está súper claro. Tú habías hecho el curso de corriente, así que también toda esta No, información la manejabas. no hice curso de corriente. Ya. Buceé bastante en corriente. Bueno, vamos a buscar próximamente cuando se levante todo este coronavirus, algunos lugares de mucha corriente y nos vamos a ir a bucear para aprender. O sea, nos vamos a acercar por abajo a los lugares de corriente y nos vamos a alejar. No tenemos para qué meternos a los lugares en sí, para aprender a manejar algunas cosas. ¿Ya? Así que tenemos otro buceo más de planificación, buceo nocturno, ¿ya? Buceo de orientación, buceo de corriente, de brújula, claro, orientación, ¿ya? Vamos a hacer un buceo, la próxima clase vamos a hacer cómo se bucea con un gorro puesto, ¿ya? Y vamos a inventar de hacer un buceo con gorro puesto. También lo otro que quiero que hagamos es hacer un buceo de yoga bajo el agua, ¿ya? ¿De qué? Yoga, de hacer... Ah, y hacer todo un proceso de relajación bajo el agua, ¿ya? Por lo menos por unos 20 a 30 minutos, porque ya después uno le empieza a dar frío, obviamente, ¿ya? Pero para que veamos que no vamos a consumir casi nada en ese buceo, ¿ya? Bueno, espero, muchachos, lo que más espero con esto, no solamente que vayan aprendiendo algunas cosas nuevas, de que podamos compartir un rato y salir de su oficinas que cada uno tiene en su casa, de sus rutina de la rutinas. cuarentena. Sí, de las rutinas que tiene cada uno. ¿Ya? Se agradece, Cristian, la preocupación y el trabajo ahí en la PPT. Y nos manda la cuenta. Le mando la cuenta, pero yo voy a publicar la cuenta corriente para que hagan el depósito igual como la Teletón. ¿Ya? Esto es Cubatón. ¿Ya? Es Cubatón. Nos manda la cuenta y salimos de esta, nos ponemos al día. ¿Ah? Oigan, yo estoy hoy día casi me puse a pensar en hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cosas? Mascarillas. Mascarillas, ¿ya? Si alguno de ustedes tiene mascarillas así como que les sobren, que no haya que hacer con ellas, me avise y yo las voy a buscar. ¿Ya? Yo me hice una mascarilla con la tela de un paraguas viejo. ¿Servirá? No sé, po. ¿Es de eso como plastificado? Es que es totalmente impermeable, entonces no pasan las gotitas y es lavable. Así que... Ya. Yo estaba pensando en hacerme una con unos pedazos que tengo de neopren. Puede ser, po, porque me voy a aislar completamente, ¿no? ¿Qué opinas, Susana? Es que no lo Si te deja respirar bien, Pero porque es que igual lo importante es que te tape la nariz. Nariz y boca, po. Aquí. Si te deja respirar bien, no hay problema. Claro.
Y yo tenía ese temor con el tema, la tela del paraguas, pero me lo puse y me permite respirar. Ahora, Y hice la prueba del spray, no cruzan la gotita, así que Ya ahora, pasaba. sí, yo no pasa. tengo unas badanas, ¿ya? No las de Cuba Chile, otras badanas. Si uno las dobla, las badanas como en 2, en 3 o en 4, que quedan así como las cortitas, eso no va a pasar tampoco, también serviría, ¿no? Y así se pueden lavar, digo yo. No Sí, pasa, pero habría que lavarlas muy seguido. Ya. Pero hoy en día estoy casi que me quiero ofrecer para ir a hacer conejilla de India ya del coronavirus. Ya quiero que me internen ya. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema en la casa? Sin comentarios. Sin comentarios. Ya me echaron, así que ya tengo claro, Luis, para dónde me voy a ir, ¿ah? Por si acaso. Nos vamos a ir todos al agua cuando se termine esto. Bueno, por eso te digo, voy a salir el jueves a ver si me agarro el coronavirus y me internan por ahí. ¿Ya? Así que, bueno, muchachos, le agradezco mucho su tiempo. ¿Qué vamos a mirar el jueves? ¿Qué les tinca? Aquí lo único que me han aportado en idea es la Susana, Luis. No ha hecho mucho aporte don Cristian y don Guido, ¿ah? Que están ahí. Ya sabemos a quién le toca entonces. Sí, pero la Susana dijo que queríamos ver limpieza de equipo. Y No, no pero hace nada. sí, ella misma me dijo, cuando me compartió algo que yo también les compartí, ¿ya? Un documento sobre limpieza de equipo, ¿ya? Y ella misma me dijo que ya le había quedado muy claro y que mejor viéramos corriente, Ah, ya. ¿ya? Ahora, Lo que si pasa es quieren, que habíamos dicho limpieza de equipos en relación con el coronavirus, pero quedó claro con ese artículo. lo vemos el jueves, pero yo creo que lo importante es ir buscando información que no hemos visto hasta ahora. ¿Qué otras posibilidades hay? O sea, ¿qué otros temas? Lo que cada uno quiera, ¿ya? Buceo con tiburones. ¿No? ¿Puede ser? Buceo con tiburones. Ah. Podrían por lo menos ustedes No se ocurre, porque hacernos usted una ya charla sabe. básica de fotografía, por lo menos ustedes dos, pues. profe, es que eso le dije el otro día también, pues, de hacer una clase más o menos con qué especies nos pueden ser potencialmente peligrosas, con cuáles podemos, Animales. sí, sí, Ya, porque de repente nos encontramos, no sé, el erizo negro o el erizo tanto, o cuáles especies pueden ser urticantes, cuáles pueden picar, no sé, ya, morder. perfecto. Animales. Gracias, Luis. Vamos a hablar de los animales en general, pero más que nada basándonos en los animales peligrosos que puedan tener las costas chilenas. Claro, porque por ejemplo de repente no podemos decir que las medusas son peligrosas, pero en ciertas partes pues uno puede tocar la cabeza de la medusa, pero a lo mejor no todos lo saben. Claro, es que eso es relativo, porque hay personas que son muy, muy alérgicas y que si les toca un poquito de la medusa ya tienen una reacción alérgica que sería desastrosa. Entonces, Claro. hay que tener claro de repente si alguna persona tiene reacciones alérgicas muy adversas con algo antes de meterse al agua. Yo una vez me encontré con una persona, no tenía idea, y tenía alergia al güiro, imagínense, ¿ya? Uno no Entonces, sabe, profe. ¿ah? Uno no Y me invitó, sabe. Claro, por me eso, invitó a uno, fumar. sí, pues, eso fue, pues no me invitó a fumar, ¿ya? Bueno, me queda menos un minuto, muchachos. Yo le agradezco su tiempo, su Muchas gracias, destinación. profe, y también, Gracias, querido maestro. Animales peligrosos la próxima semana. O sea, el muchas martes gracias. y Gracias a jueves. ti. Un Chao a beso para todos, todos, un abrazo, cuídense. hasta la próxima. Chao, Cuídense. profe, gracias. Chao, Chao. profe. Gracias, querido profesor. Ya, pues, ¿cómo se corta esto?